Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de la otra visión sobre los rollos de Qumran, una historia no contada, los famosos papiros del Mar Muerto y la gran ocultación sobre la naturaleza de estos manuscritos por parte del Vaticano. Un sorprendente relato que hace tiempo conocimos por medio del mitólogo e historiador John Lass, pero que es poco visible para el público en general. Lass expuso ese tema en una entrevista con Alain Gossens en 2005 y hay un texto traducido al castellano en su web metahistory.org. Dejamos los enlaces abajo para quien quiera profundizar en este tema oculto en los rollos del Mar Muerto. Todo deriva del estudio de los códices de Nag Hammadi, los textos gnósticos encontrados en 1945 en Egipto, que nos hablan de los arcontes, unos seres inorgánicos más antiguos que el ser humano y que llevan incidiendo sobre la evolución de nuestra especie desde tiempos ancestrales. En contraposición a estos textos gnósticos, tenemos los papiros del Mar Muerto, encontrados en casi la misma fecha, 1947, en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Estos papiros tratan temas similares, pero no hacen mención alguna a los arcontes. Hubo una larga campaña para que la Iglesia liberara el contenido al público. Vamos a explicar a qué se debería esta gran diferencia entre los manuscritos. La primera gran diferencia es que el Vaticano tuvo gran influencia en el descubrimiento y traducción de los papiros de Qumran, mientras que los códices de Nag Hammadi fueron investigados por autores más independientes, sino tal vez hubieran sido borrados del mapa, ya que son muy peligrosos para la religión cristiana. Los primeros hablan de la salvación, de un mundo apocalíptico, y los segundos del autoconocimiento, de una divinidad que se encuentra en nuestro interior. La visión popular es que los rollos del Mar Muerto fueron escritos por los esenios, un pueblo bondadoso, pero aquí existe una versión muy diferente, ya que Lass nos cuenta que esta comunidad que vivía en este tiempo, en esa zona, eran llamados los tzadikim. Este término proviene de la palabra hebrea tzadik, que significa recto. Así que los tzadikim eran los rectos, los justos o los perfectos. Una secta violenta y apocalíptica dedicada a unos seres celestiales llamados Kenosim, que se les aparecieron con carros brillantes. Las creencias y enseñanzas de este grupo están registradas en los papiros, en algunos textos en particular. Por ejemplo, el rollo 4Q405. En las canciones del Shabbat describen el aspecto de los ovnis de tipo platillo volante, muy similar a como son descritos en avistamientos más modernos. Esto convierte a este grupo en una secta de contactados que era muy peligrosa según los gnósticos de la época. La prueba de esto la tenemos un poco más al sur de Qumran, donde se ubicaba un campamento gnóstico llamado los Arcónticos, que seguramente tenía como objetivo espiar a los tzadikim, de los que había sospechas que estaban siguiendo una agenda arconte. El Apocalipsis de Santiago 25:15 de los códices de Nag Hammadi dice: Jerusalén es el lugar de residencia de muchos arcontes. Las escuelas de misterio antiguas eran conscientes de esta intrusión de los arcontes y estaban muy pendientes de estos. Una infección mental o psíquica que tomó la forma de locura religiosa. Jerusalén estaba infectada y Qumran también. La cosmología gnóstica explica el surgimiento de los arcontes, por lo que entendieron el origen y comportamiento de estas entidades alienígenas y expresan que el sistema mundial en el que vivimos es una anomalía debido a estas entidades que inciden en la vida sobre la Tierra, distorsionan el pensamiento humano. Varios pasajes de los rollos de Qumran se refieren directamente a los gnósticos. Eran los enemigos acérrimos de los tzadikim. La aparición de los códices de Nag Hammadi en 1945, a la vez que aparecen estos papiros en 1947, y la coincidencia del accidente ovni de Roswell también en 1947,
Laszlo considera una coincidencia cósmica. Ya sabemos que las coincidencias no existen. Estos materiales ovni de la antigüedad coinciden en fecha de aparición con la oleada de cultura ET del siglo XX. Esta visión extraterrestre venía de mucho más atrás y se ha ido moldeando a las agendas modernas. El Vaticano controló el equipo internacional de académicos asociados con la Escuela Bíblica de Jerusalén. Estudiosos como Vaux y Milik retuvieron los materiales ya que mostraban los verdaderos orígenes del cristianismo bajo una luz muy negativa. Algunos papiros de Qumrán son anteriores a Jesús y revelan que la ideología de la salvación en el cristianismo se originó a través del culto tzadikim. Este es un fuerte golpe para la creencia en la singularidad de su religión. Los códices de Nag Hammadi, por su parte, se ha catalogado como un mensaje favorable al cristianismo, pero tienen un mensaje anticristiano en el aspecto de la redención divina, no contra el amor y la bondad, ya que esta ideología no tiene por qué ser exclusiva de ninguna religión. Tenemos dos descubrimientos que azotan el monopolio de la Iglesia en sus pilares más fundamentales, aunque sin profundizar la percepción habitual es que no son contrarios a esta creencia vaticana. Robert A. Sheinman, un erudito bíblico estadounidense, fue una de las figuras prominentes de la campaña mundial para la liberación de los rollos de Qumrán. Considera que los rollos del Mar Muerto son documentos de inspiración mesiánica pertenecientes a un partido piadoso, patriótico y ultraconservador judío, opositor al gobierno romano herodiano en Palestina, cuyos miembros eran conocidos como tzadikim o zadoquitas, los justos, que se reunían principalmente en Qumrán. San Pablo fue adoctrinado y convertido a las creencias tzadikitas. Luego logró expandir de forma arrogante el culto a un nivel nunca visto, cambiando la visión a una doctrina sobrehumana de Jesús Cristo, como un híbrido, consagrado por Melquisedec, el sumo sacerdote de Jerusalén que la propia Biblia anuncia como elegido por Dios. Como dice la historia, Jesús fue un rabino reformista que miró más allá del judaísmo doctrinario, hasta las enseñanzas éticas que se aplican a la humanidad de una manera universal, más que a los judíos como raza separada o incluso como los elegidos de Dios. De este tema oscuro sobre San Pablo hablaremos en otro programa para no hacer este demasiado extenso. La paradoja es que el colérico Dios Padre del Antiguo Testamento ha sido equiparado con el Padre amoroso en el cielo que mandó un mediador sobrenatural, su único Hijo, Jesús, para redimir los pecados del mundo. Esta fórmula esquizofrénica es la base de la creencia salvacionista de las religiones abrahámicas. Los tzadikim eran muy peligrosos, practicaban la tolerancia cero. El trabajo de Eisenman, complementado por las investigaciones de otros eruditos como Hugh Schonfield y John Allegro, demuestra que los ritos, ética e ideología del cristianismo no surgen del judaísmo convencional, sino de las creencias mantenidas por una pequeña secta de judíos ultrarradicales que se manifestaban violentamente en desacuerdo a su propia tradición. De ninguna manera el cristianismo fue un simple fruto del judaísmo cotidiano que floreció en la antigua Palestina, que mantenía una convivencia pacífica con la religión pagana en su coalición de todas las tendencias culturales y sectas locales. Los judíos devotos de la era precristiana seguían normas estrictas de higiene y ritual, desde luego, pero no imponían su forma de vida a los no judíos y no evangelizaron. Como el paganismo, el judaísmo palestino era innatamente tolerante, adoptando una filosofía social de vida y permitiendo vivir. Los eruditos como Martin Engel, Judaísmo y Eleísmo, 1974, han demostrado que el judaísmo e incluso su ortodoxia más estricta coexistió pacíficamente con los misterios greco-orientales en la antigua Palestina, incluyendo los centros de culto donde los gnósticos enseñaban y se iniciaban. Los tzadikim fueron cualquier cosa menos tolerantes. Sin embargo, pretendieron imponer sus ideas al mundo entero o que el mundo se fuera al diablo. De hecho, esta secta poco conocida introdujo en la vida religiosa de la humanidad la noción de un estándar superhumano para el comportamiento humano. Un estándar imposible de conseguir en términos humanos y corpóreos. Tzadik, la secta absoluta, no es solamente un ideal de comportamiento.
Es una exigencia cruel de conformidad a un estándar imposible de pureza y autocontrol, un ideal inhumano. La pequeña secta que vivía en autoexilio en las cuevas junto al Mar Muerto estaba infectada con la creencia de que eran, si no mejores que el resto de la humanidad, al menos eran conscientes de lo que se requería para ser mejores, sobresalir y superar a la raza humana, para ser tzadik, puro y recto. Este ideal transhumano fue incorporado por el cristianismo en la figura del híbrido humano-divino Jesucristo. Por supuesto, el mundo judío entero esperaba la llegada del Mesías, su liberador racial religioso, desde los días del exilio babilónico, cerca del 600 a.C. Pero la secta Tzadikim tenía unas nociones especiales en relación con la identidad de tan esperado rey. Según las enseñanzas secretas del electo Zakirita, incluso el Mesías no era el máximo modelo, pues había un poder oculto tras el Mesías, y solamente aquel poder era la máxima fuente de autoridad espiritual para el tzadikita electo. El nombre de esta entidad raramente era mencionada, y sus actividades estaban celosamente protegidas desde los tiempos del primer rey judío, Saúl. En el Antiguo Testamento, Génesis 14, Melquisedec, acompañado por dos figuras angélicas, se aparece a Abraham en el bosque de Manre. Este encuentro ha sido ampliamente interpretado como un encuentro extraterrestre del cuarto tipo, en la sabiduría extraterrestres ovni y en la ufología bíblica. Cualquiera que lea detenidamente la descripción que hace Pablo de Melquisedec puede bien preguntarse qué tipo de entidad está siendo indicada. Una forma humana que ni nace ni muere. No tiene linaje ni genética en términos humanos y vive de manera perpetua, es decir, en posesión de inmortalidad virtual. ¿Qué tipo de criatura es esta? Parece que se refiere más a un cyborg o inteligencia artificial que a un sacerdote de tipo humano. Melquisedec es el agente secreto tras la ideología tzadikita, de perfección imposible, que también implica el castigo para todos aquellos que no cumplan el ideal transhumano, para su liberación de la condición humana. Los videntes gnósticos detectaron a los arcontes por las facultades paranormales que adquirieron mediante el entrenamiento en los misterios. Poseían esa pericia como parapsicólogos, pero como psicólogos sociales también percibieron la infección de una mentalidad alienígena en las doctrinas de los celotes o tzadikitas. Reconocieron un elemento sobrenatural o extrahumano en el paradigma socio-religioso de los tzadikim, que puede ser comparado al culto de salvación ovni, que han promovido otras sectas más actuales. El impulso tzadikita aún vive, infectando a la humanidad de una manera global con una manía suicida disfrazada de creencias religiosas y corrompida en una batalla contra el terrorismo. Violando su voto sagrado de anonimato, algunos gnósticos se manifestaron públicamente y protestaron contra la ideología judeocristiana del Redentor Divino, el Cristo Mesías ungido por Melquisedec. Advirtieron del espíritu de falsificación de los arcontes, que llevan a Adán por el mal camino para que así se pierda su conexión con el pleroma. Apócrifo de Juan 2:21. Para los gnósticos, Adán era la palabra clave para la verdadera humanidad, así como para nuestras perspectivas divina y humana. Atribuyeron las virulentas y odiosas emociones de los fanáticos tzadikitas, terriblemente evidentes en el lenguaje de los pergaminos del Mar Muerto, a la locura debida a la desviación arcóntica, del dolor y la desesperación que hace que los humanos se entreguen a los arcontes. Vino la evidencia, los celos, la angustia, la dificultad y el sufrimiento, la insensibilidad, la ansiedad, el duelo y mucho más. Por el placer de los arcontes, tal crueldad surge, junto con el orgullo vacío y todo lo que eso conlleva. Y el deseo de ser otra cosa diferente al ser humano. Viene la ira, la rabia, la amargura y las pasiones resentidas. Y del miedo a fracasar siendo humano, viene el temor, la condición servil, la agonía y la culpa. Y estas son cosas útiles, así como espantosas. En el lenguaje y su contenido, los pergaminos del Mar Muerto literalmente bullen con odio.
En pasaje tras pasaje, estos escritos sectarios incitan a la violencia racial y religiosa. Son evidentes testamentos de la rabia virulenta y genocida. Alternativamente gritan la maldición y abogan por el castigo. Llaman a la destrucción del mundo por poderes sobrenaturales para que los fieles al ideal tzadik puedan ser seleccionados del montón, rescatados de la bien merecida maldición de la raza humana. Y esta locura fue el germen ideológico de la religión cristiana, que no es lo mismo que el mensaje de amor que algunos defienden. Los espías gnósticos del Mar Muerto, que intentaron alertar a la población general de los peligros de la ideología salvacionista tzadikita, fueron silenciados. Y las escuelas de misterio fueron destinadas a la erradicación. Se produjo la limpieza espiritual. Pero en los fragmentos de las enseñanzas gnósticas que sobreviven, la advertencia está lo suficientemente clara. Otros se jactarán de que la verdad corresponde solamente a ellos. Muchos otros, también, que se oponen a la verdad y son mensajeros del error, instalarán sus errores en el sistema de leyes para trabajar en contra del conocimiento puro de corazón. Y mirando desde su perspectiva distorsionada, creerán que el bien y el mal vienen de la misma fuente, el Dios Padre, y propagarán un duro destino para el mundo entero. Apocalipsis de Pedro. Códices de Nag Hammadi. Seguiremos ampliando este tema en el futuro. Puedes buscar más información sobre esta visión en los autores mencionados en el vídeo. Déjanos tu impresión a este oscuro tema que se ha ocultado para continuar con la concepción religiosa habitual, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.